Las cosas que Dios valora son diferentes a las que tú y yo valoramos. Mientras que para nosotros el tener dinero, reconocimiento, fama, aprecio o cualquier otra cosa que la que nosotros valoramos en gran medida, para Dios es distinto. Dios valora en nosotros algo que algunos no le damos tanto valor hasta que llegamos a entenderlo. El valor que Dios le da a las cosas de esta vida son muy distintas para las que tú y yo le estamos dando valor. Dios valora el que tú y yo tengamos confianza en Él. En la Escritura, el tener fe en Dios es prácticamente lo más valioso que puede haber para Dios. Porque a través de nuestra fe personal, nosotros tenemos comunión con Él y le permitimos a Él usar esa fe para proveernos y darnos todo lo que nosotros necesitamos para vivir. La Escritura dice claramente en el libro del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento una frase que se repite, y es esta, que el justo por la fe vivirá. De modo que si una persona tiene fe, es algo muy valioso para Dios. La fe es premiada en muchos pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento y es la columna de la relación entre el hombre y Dios en el Antiguo Testamento. Así que si tú no tienes fe, tú tienes realmente un gran problema. Pero dale gracias a Dios que todos y cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Así lo dice la Escritura. Aunque sea poca, pero la tenemos. En la Escritura vamos a ver que las personas no solamente diferimos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, tamaño o estatura, nacionalidad, sexo, no solamente diferimos en eso, también diferimos en nuestra fe. La Biblia enseña acerca de las medidas de la fe. Romanos capítulo 12, verso 3, el apóstol Pablo habla a la iglesia que se encuentra en Roma y le dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Resalto la última frase de este versículo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros tenemos una medida distinta de fe. Algunas personas, cuando Dios dice algo en su palabra, ellos son fáciles para poderlo creer. Son crédulos a todo lo que Dios les dice. No tienen mucho conflicto cuando leen en un pasaje algo que se refiere a ellos. Lo creen como un niño que confía en su padre y que es totalmente literal. Así hay personas que cuando leen lo que dice la palabra lo creen plenamente. A esos podríamos llamarles hombres de fe, hombres de una gran fe. Pero también tenemos a otras personas cuya fe está un poco más limitada. Albergan dudas, tienen temores y se acercan a Dios con cierto cuidado. Motivos diferentes todos los tenemos, pero a esos en la Biblia los llama personas de poca fe, porque Dios dice algo en su palabra y ellos tienen dudas. Les cuesta trabajo creer que Dios está diciendo, primero, una verdad que se aplica a ellos. Segundo, que esa verdad tiene una aplicación práctica para el momento que están viviendo. Esas personas tienen una fe menor. Cada uno sabe cuánto confía en Dios. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es una completa seguridad de que Dios ha dicho algo que Él va a cumplir. Y las personas de una gran fe no ponen en duda eso, lo creen. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo algo que es el centro de mi tema que quiero compartir contigo y espero que sea de gran ayuda. La Biblia dice que Dios da por medida la fe. O sea que tú no tienes la misma fe que la persona que está a tu lado, si es que estás acompañado. Si no, piensa en alguien ausente, alguien a quien a ti te ha sorprendido su fe o te ha desilusionado su falta de fe. Tú puedes ver que las personas somos capaces de experimentar confianza en Dios en distintas medidas. Y el apóstol Pablo está exhortando aquí a la iglesia en Roma
que esa diferencia en la medida de la fe no sea ocasión de desaveniencia, que no sea motivo de conflicto o de pleito, que cada uno sirva a Dios de la manera en que tiene esa fe. Yo me he encontrado en algunos casos que los que tienen una gran fe menosprecian a los que tienen poca fe. Y los que tienen poca fe tildan de fanáticos o exagerados a los que tienen una gran fe. No sé de cuál de los dos seas. Lo único que sé es que Dios no quiere que hagas motivo de pleito esa diferencia. Porque hay personas que realmente les cuesta mucho trabajo creer algunas de las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Tienen un conflicto enorme para confiar cuando van leyendo la Escritura y dicen, es que es la palabra de Dios, es Dios hablándome a través de este libro, pero me cuesta mi trabajo hacerlo vivo, práctico para mí. Tú debes de entender que hay personas diferentes a ti. No todos tenemos la misma medida, pero lo importante es entender que Dios la da. Entonces, olvídate de la persona que está a tu lado o de otra persona a la que hayas pensado. Aquí esto es entre tú y Dios. Dios te pide que vivas en conformidad a la medida de fe que te fue dada. Porque si tú no vives a la altura de ese conocimiento, entonces tú no vas a poder vivir el tipo de vida que Dios quiere que estés viviendo. El Señor te dio una medida de fe para cumplir un propósito específico en esta vida, no más, no menos. La intención es que puedas llevar a cabo lo que Dios había planeado y ser esa fe un instrumento de bendición para ti y de bendición para otras personas. Pero debes conocer cuál es la medida de tu fe y vivir conforme a eso. Hay personas, quiero repetirlo, pero ahora poniendo un ejemplo diferente. Personas que creen completamente que la palabra de Dios dice que Él todavía hace milagros. Bien, yo me encuentro dentro de esas personas. Yo creo que Jesús sigue haciendo los mismos milagros que hizo cuando Él estuvo físicamente en la tierra. Yo creo cuando dice la palabra también que mayores obras que Él haremos porque Él está con el Padre o al lado del Padre intercediendo por nosotros. Eso lo creo completamente. Sin embargo, cuando hay ciertas enfermedades, puedo experimentar que mi fe se ve debilitada. No es tan fuerte como cuando oro por otras circunstancias o le pido a Dios por otras personas. Ahí mi fe entra en conflicto. ¿Qué es lo que pasa? No es que sea incrédulo, es que la medida de mi fe no alcanza a más, llegó a un tope. Quizá este mensaje que estoy compartiendo, algunos de ustedes jamás lo habían oído, porque no es un tema muy recurrente, muy frecuente para un predicador, ni para un maestro, ni para un pastor. Pero esta es una verdad muy importante, ya que Pablo la señaló para la iglesia en Roma, especificando que nadie piense de sí más de lo que debe pensar, ni por supuesto, menos, sino que piense con cordura. ¿Por qué utilizó esa palabra cordura? Lo opuesto a cordura, si vas a un diccionario, pues es la locura. Pues hay personas que creen tener una gran fe, pero no están siendo realistas con el hecho. La fe que tienen es menor que la que imaginan tener. Están emocionados, están entusiasmados por algo que dice la Biblia, pero no significa que lo crean. Creer es una absoluta convicción. Tú vas convicto con aquella idea, con aquel pensamiento de que eso que Dios dijo así es un hecho. Y eso se siente aquí. Uno sabe que posee la completa y absoluta certeza de que Dios lo hará. Pero cuando no hay y la persona se imagina, fantasea o simple y sencillamente habla de más por quedar bien con otros, de que él cree a eso, él está actuando, escuche bien, locamente. Por eso a veces no experimenta el poder de Dios en su vida como él imagina, porque su fe no le da para eso.
¿Se oye extraño lo que estoy diciendo? Es lo que dice la palabra de Dios. Cada persona, hombre o mujer, chico o grande que se acercaron a Jesús, escucharon de él unas palabras parecidas a estas. Cuando ellos llegaron con su necesidad delante de Jesús, él hacía una pregunta. ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Tienes fe? ¿Por qué hacía esa pregunta? Porque él quería saber, escuchar de la boca de la persona que tenía la medida de fe suficiente. El hombre y la mujer somos los que tenemos la fe. Jesús es el que tiene el poder. Él hace posible lo que nuestra fe toma, lo que nuestra fe agarra. Pero si la fe es débil, es pequeña, tiene sus limitantes. Dios lo que quiere es que te ubiques dentro de los márgenes de tu fe, lo que es posible que creas. Bien, te voy a poner un ejemplo. De todos nosotros nos ha sido dado la fe en medida. Primero, tenemos dado de Dios, aunque no seamos creyentes, en Jesucristo, una fe natural. Esa es una capacidad del espíritu del hombre, aunque no conozca a Dios, la tiene, porque eso es lo que le permite hacer sus actividades. En este momento, por ejemplo, si usted es vendedor y va a salir a la calle, usted sale a la calle, ¿por qué? ¿Por qué sale a vender a la calle? No es porque tenga necesidad. En realidad usted sale a la calle porque cree, escuche bien, que va a vender su producto. Eso es una fe natural. Si usted no creyera, usted no se levanta de la cama o del sillón para ir a vender. Usted va a la calle a vender porque usted tiene la creencia de que va a vender. Eso es una fe natural. ¿Sí? Nadie le garantiza que va a vender. Puede utilizar algunos métodos de mercadotecnia para más o menos anticipar una posible recompensa monetaria. Puede identificar un nicho de mercado y dice, las probabilidades son mayores aquí en el parque que allá, en la colonia fulanita de tal. Bueno, ese tipo de exámenes aún así están basados en cierta fe. ¿Por qué? Porque nadie le asegura que usted vaya a vender más en el parque que en aquella colonia. La diferencia que lo hace, su fe. ¿Por qué usted estudia? Dígame. ¿Quién le garantiza que sus estudios va a poder un día vivir de sus estudios? ¿Verdad que nadie? ¿Por qué entonces dedica tanto tiempo a eso? Puede que le guste el estudio, puede que sea un deleite para usted aprender cosas. Sin embargo, hay un móvil todavía primero y más profundo, y eso se llama fe. Usted está estudiando porque cree que algún día el estudio le servirá para algo. Hay una finalidad, y esa finalidad usted la toma solamente por medio de una fe natural. O sea que usted puede creer en sí mismo, puede creer en las leyes de la física, puede creer en las leyes de la biología. En este momento usted está creyendo ciertas leyes de la medicina, en donde le están explicando cómo funciona el virus, y por eso usted toma sus precauciones. ¿Por qué? Porque usted creyó a lo que dijo el doctor, usted cree a lo que dice la medicina, usted cree a lo que tal vez diga el noticiero. O sea que la fe en realidad la usa para todo. Aunque usted sea un ateo, usted usa la fe en algo o en alguien. Ahora, yo le estoy hablando de la fe puesta en Jesucristo. Ya tiene una medida de fe. Lo único que tiene que hacer es ponerla en la persona correcta. Yo no soy de los que confían mucho en mí mismo. Yo tengo muchas limitaciones como ser humano. Y algunas cosas que hasta las siento incluso medio atrofiadas en mi vida. Pero mi fe no está puesta aquí, en mí, en las cosas que veo. Yo creo lo que dice Dios en su palabra. Yo creo lo que dijo Jesús cuando estaba entre nosotros. Y Él dijo algo que me parece notorio para este momento. Él dijo, todo lo que creyereis, pidiéndolo, lo recibiréis. Repito, todo lo que creyereis, creyéndolo, lo recibiréis. Y así es como entro delante de Dios en mi oración. ¿Para qué necesita la medida de su fe?
es para cuando usted ore. Cuando usted está buscando a Dios, necesita creer que le hay y que Él va a recompensar su petición, que Él va a corresponderle, que Él le va a dar lo que usted está pidiendo. Y si no lo cree, entonces deténgase. No fantasee, no se imagine que usted tiene una fe que no tiene. Dios nos dice que seamos congruentes con nuestra fe. Lo dice Pablo claramente. Que obremos con cordura de acuerdo a la medida de fe. Todo lo que vayamos a hacer para Dios debe ser de acuerdo a la medida de la fe. Si usted no tiene fe en que Dios puede sanarle en un dado momento de enfermedad, tome medicina. La medicina no está en contra de Dios. Qué bueno los avances tecnológicos. Gracias a Dios por la medicina. Gracias a Dios por los doctores. Si usted no tiene una fe suficientemente fuerte para ver un milagro, no se sienta mal tomando medicina, ya que la Biblia es clara en eso. Si no hay la suficiente fe, usted no va a pasar un mal momento por eso. Tome medicina. Yo sé que a algunos no les va a gustar. Pero eso no me importa, mi hermano. A mí me importa más que escuche lo que dice Dios en su palabra. Jesús habló claramente acerca de la medida de fe. Y lo dijo con respecto a algo que yo he visto que algunas personas han malinterpretado. Jesús dijo, si tuvieras fe como del tamaño de un grano de mostaza, pequeño, pequeñito, porque es muy pequeño el grano de mostaza. Bueno, si tuvieras esa fe, puedes decirle a un monte, desarráigate y échate en el mar y te obedecería. Una persona me preguntó, yo no he visto que alguien arranque un monte y lo tire allá al mar, como dice ese pasaje. La respuesta para mí fue muy sencilla y se la dije a él. Le dije, lo que pasa es que ninguna persona que tú conoces, ni yo conozco, tiene la fe del tamaño de un grano de mostaza. Si alguien la tuviera, eso podría hacer. Sí, Dios creó todo con la palabra de su boca. No hay sorpresa en eso. Nuestra fe es muy pequeña comparado a la fe que hace de lo imposible algo posible. Quiero que entienda esta gran verdad. Si usted tiene una gran fe, puede ver milagros extraordinarios. Pero una fe pequeña no produce grandes milagros. Por eso Jesús te pregunta en este momento, ¿tienes fe? ¿Lo crees? Y si te cuesta trabajo creer algunas de las maravillosas promesas de Dios que están en su palabra, lo que tienes que hacer es pedir que crezca tu fe. Lejos de estar en conflicto, mejor llega delante de Dios y dile con sinceridad, Señor, a mí me cuesta trabajo creer que tú puedes cuidar de mi vida mientras yo me encuentro rodeado de enemigos. Se apodera de mí el miedo cuando veo que tengo que pagar cantidades las cuales mi negocio no genera. Estoy en una constante angustia porque siento una amenaza. Hay una persona que siempre está a la delantera, siempre me quiere lastimar, siempre me quiere hacer daño. Esa persona, Señor, me da mucho miedo y vivo con temor a que Él, que tiene ese poder, me puede perjudicar. Acéptalo, reconózcalo. No tengo la fe para vivir con la tranquilidad que tú me dices en tu palabra, pero sí tengo esta confianza de que tú eres el Hijo de Dios y te quiero pedir, aumenta mi fe. Los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque se daban cuenta que tenían una fe pequeña al momento de intentar expulsarle un demonio a una persona. No es malo reconocer que no tenemos la fe suficiente. Lo que es malo es que nosotros vivamos fuera de los límites que nos marca nuestra propia fe. Es mejor crecer. Es mejor decir, yo no creo en esto, me cuesta trabajo creer la palabra. Dios, háblame, fortaléceme. ¿Es bíblico pedir por fe? Sí lo es. Jesús lo hizo por amor a Pedro. Pedro tenía un problema en el momento de la negación. Cuando él negó a su Salvador, Jesús le había dicho que lo iba a negar. Horas antes del momento trágico de la caída de Pedro en una negación,
Jesús les dijo a todos los discípulos que se iban a escandalizar de él y que cada uno se iba a ir, se iba a apartar de él y cada quien tomaría su camino. Pedro respondió como solía hacerlo, impulsivo, sin pensar lo que estaba diciendo, y dijo: aunque todos te nieguen, yo voy a estar aquí contigo hasta el último, hasta la muerte. Y fue así que Jesús dijo: no sabes lo que dices. Y en un relato en Lucas le dice: el diablo, Pedro, os ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Ve ahí Jesús, un ejemplo. Jesús oró por Pedro, le pidió al Padre: Señor, manténle su fe, que no la pierda, que no, por lo que él va a vivir, va a sentir un bajón en la confianza en sí mismo, que va a dudar de si va a ser aceptado otra vez por ti. Va a dudar de que alguien tan frágil, tan débil como él, que cobardemente negó al Salvador, va a tener dudas acerca de si Él es acepto delante de ti. Por eso, Señor, yo te pido que fortalezca su fe, que no le falte. Bueno, lo mismo puede hacer usted y decirle: Señor, me falta fe para esto. Mi fe es pequeña, me cuesta trabajo creerte en estos momentos. Señor, te pido que aumentes mi confianza en ti. La fe es lo más valioso que usted puede trabajar en su vida, porque de la fe parte todo lo demás. Todo lo demás depende de la fe. Cuando usted no puede amar a alguien, porque Dios le manda que ame a esa persona, el secreto para amar a esa persona primeramente es venir delante de Dios y decirle: no la amo, Señor, como tú me pides, pero te quiero pedir que me des ese amor. Yo creo que tú puedes derramar en mi ser lo necesario para manifestar ese amor tuyo a esa persona. Y esa persona es importante, porque esa persona puede ser su mujer, puede ser su hombre, pueden ser sus hijos, pueden ser alguien clave en su vida familiar, o clave en su trabajo, o clave en sus relaciones más cercanas. Pídale al Señor que le dé ese tipo de amor. Pero si no lo tiene, entonces con la fe, mis hermanos, usted va a recibir lo que necesita. No subestime la medida de su fe. Si la encuentra pequeña, entonces verá pequeños milagros. Ocasionalmente verá a Dios actuar en su vida, pero no creo que Dios lo haya llamado a un caminar de ocasión. La Biblia es clara y dice que el justo por la fe vivirá. O sea que todos los días el justo necesita ver a Dios obrar, porque todos los días la necesita. Ya le dije al principio, todos nosotros vivimos por alguna medida de fe. Para todo se necesita fe. ¿Todavía sigue sin creerlo? Bueno, a aquellos que les pagan por quincena, ¿quién le asegura que lo van a pagar? Pues no, pero usted está tranquilo trabajando. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de leyes que obligan al patrón a pagarle lo que es su obligación cada 15 días. Bueno, pues eso es una fe natural. Y si una persona, por ejemplo, nos dice de los ejemplos deportivos, que son muy común hoy que se pongan a cada instante, ejemplos deportivos. Bueno, déjeme decirle que el deportista tiene fe. Por eso se levanta en la mañana y se toma sus buenos licuados, hace ejercicio durante horas, porque él va a ir a competir y tiene fe en que va a ganar. Si él no creyera, no se levanta de su cama y se va al gimnasio. La fe natural es poderosa. Mucha gente ha logrado grandes metas, ha obtenido grandes beneficios, ha acumulado riquezas porque tiene esa fe y es natural. Dígame usted, ¿qué no verá si usted cree plenamente en Jesús, el autor de la vida? Jesús lo dijo: para el que cree, todo le es posible. No hay forma de comparar la fe natural a la fe puesta en Jesucristo, la cual es espiritual y de la cual se desprenden ricas y grandes bendiciones que están esperando para aquellos que la creen. Si usted tiene una fe pequeña, llegue delante de Dios y dígaselo:
Señor, mi fe es muy pequeña, es débil, pero yo quiero pedirte que tú me des la fe, que me permita ver cómo tú obras en mi vida. Que Dios le bendiga y haga crecer a eso que es tan valioso para Dios.